Vialet Macé, Juan Vialet Macé, pero que se afincó en la provincia de Córdoba. Juan Vialet Macé hizo estudios de campo, como los hizo también Alfredo Palacios. Esa ley 4661 es la del descanso dominical, que primero fue para Capital Federal y después se hizo extensiva a todas las provincias. Podemos hablar de eso, lo conozco perfectamente, luché mucho por eso, pero aparentemente quedó en el olvido, que no debería haber quedado en el olvido. Es decir, la ley del descanso semanal. Pero bueno, la cuestión es esta. Vialet Macé tuvo conversaciones con la gente que trabajaba en el campo, en las fábricas. Es decir, él sobre todo no se centró en las grandes ciudades, sino en el trabajo brutal, bestial y del campo. Porque era un trabajo tremendo, a destajo, desde ya, sin horario. Conversó con representantes de pueblos originarios, con criollos, con colonos extranjeros, con peones, con dueños, con capataces, y ahí fue haciendo toda su teoría que por otro lado presentó un informe, habló sobre la fatiga. Leo un párrafo muy rápido. Ver el trabajo en la fábrica, en el taller o en el campo, tomar los datos sobre él y después ir a buscar al obrero en su rancho o en el conventillo, sentir con él, ir a la fonda, a la pulpería, a las reuniones obreras, oírle sus quejas, pero también oír a los patrones y capataces. En los ferrocarriles he pedido datos a los gerentes, he ido a los talleres y al viajar en los trenes me he bajado en cada estación para ver el servicio y donde lo he creído necesario, he viajado en los trenes de carga aprovechando las largas paradas en las estancias y en las estaciones. He penetrado en el toldo del Indio y recorrido los puestos de las estancias. Donde he podido y mis fuerzas o mis conocimientos han alcanzado, he tomado las herramientas y he hecho el trabajo por mí mismo para sentir las fatigas. Esto no es menor, porque este hombre, esta persona, este ser humano, con sus amplísimos conocimientos, quiso sentir lo que padecían seres humanos. Fue al norte, vio las casillas de los mineros, la contaminación, el trabajando de sol a sol, el trabajo es pesado, es penoso, como decía él, se duerme en una atmósfera de suciedad, atacado por todo género de insectos. Se avanza viendo rostros amarillos, verdosos, flacos y afilados, con la angustia del sufrimiento, algunos con el vientre desmesuradamente abultado. Gente de perezoso andar porque no podía comer, no se le daba para comer. Perdón, ¿hay alguna diferencia con lo que ocurre en muchos lugares de esta Argentina del siglo XXI? No, en absoluto. Y estamos hablando de comienzos del siglo XX. Esto dio origen a estudios que hizo sobre la fatiga y sus consecuencias sociales Alfredo Lorenzo Palacios, con los numerosísimos proyectos que después se plasmaron en leyes, parlamentarios. La legislación social prácticamente comenzó con Alfredo Palacios, que después fue, como dije, con la primera ley, la 4661, la del descanso dominical, y la primera ley de accidentes y enfermedades profesionales, 9688, que se llamó, como corresponde, Ley de Accidentes y Enfermedades Profesionales. No la vamos a comentar, tuvo numerosísimos
En realidad no tantos, pero modificaciones. Y después hubo modificaciones, sí, claro, pero desde exactamente 1995, gobierno de Carlos Saúl Menem, Ministerio de Trabajo, Armando Caro Figueroa, actualmente asesor de sindicatos, será para reivindicar, no sé, no puedo decir su honor, pero sentir menos dolor, si siente, por las víctimas que asesinó, no directamente, pero indirectamente, con los cierres de fábricas, con el acuerdo marco propiciado por él y firmado por la CGT, no la CTA, porque no estaba reconocida como central sindical. Siempre recuerdo esto, porque hay que recordarlo. Ese famoso, tristemente famoso acuerdo marco de la década de los 90, inspirado en las políticas ultraliberales de Reagan y de Thatcher, con Carlos Saúl Menem, con su pizza y champán, con sus Ferraris, que después ocupó el lugar de senador. Tremendo, genocida. Ministerio de Economía, Cavallo. De ese acuerdo marco, firmado por empresarios, Ministerio de Trabajo, dije Armando Caro Figueroa, y asesores y asesoras desde ya, que muchos continuaron, y Central Sindical, CGT, ahí surgieron leyes absolutamente perjudiciales para trabajadores y trabajadoras fundamentalmente, y de ahí surgió la actual ley de riesgos del trabajo. Es decir, ¿qué? ¿Quiénes? Inspirada, no me quiero olvidar, en las empresas de capitalización, en las mutuas chilenas, que se engendraron durante la dictadura de Pinochet. Perdón, si eso es democracia, que le cambien el nombre también. Bien, esta ley de riesgos del trabajo, no de accidentes y enfermedades, es decir, que el ser humano que trabaja y que pierde su pierna, que le amputan un dedo, que se muere, que cae de un andamio, que no tiene arneses, que no tiene nada, medidas de seguridad, no es un ser humano, es un riesgo. ¿Quiénes se ocupan de estos? Las ART, aseguradoras de riesgos del trabajo, derivadas directamente de las compañías de seguro. Así. Es decir, que compañías de seguro, empresas de capitalización, empresas de lucro, ¿está? Empresas de lucro forman las RT. Y todavía, desde 1995, con ligeras modificaciones, gatopardismo puro, algo cambia para que nada cambie. Peor, porque la última modificación que se hizo, 2017, le dio amplios poderes a las comisiones médicas. Es decir, que nosotros, abogados, abogadas, abogades, como le quieran decir, profesionales de la abogacía, quedamos mirando, mientras que los dueños y señores son los auditores, la superintendencia de riesgos del trabajo, directamente dependiente de las aseguradoras. Esto es lucro total. Y aún durante los gobiernos de Néstor Kirchner, de la señora Cristina Fernández, de Kirchner, Cristina Fernández, y aún durante este gobierno continúan. ¿Por qué no se modificó?
Yo me lo pregunto, y no solamente yo. La CTA se lo pregunta. No todas, o no todos los sindicatos agrupados, pero la gran mayoría. Hay que modificar radicalmente, totalmente, y no entremezclando y con entreveros, la denominada, la tristemente brutal y genocida ley de riesgos del trabajo. Hay que volver a proteger al ser humano que trabaja. Hay que dejar de dar enormes ganancias a las aseguradoras y a quienes lucran con las aseguradoras. Y a quienes le dan muy pocos al carancheo, para decirlo en términos más vulgares, con perdón de los caranchos, ¿eh? Es decir, al trabajador, trabajadora se le da una suma menor, hay baremos, hay porcentajes, se le entrega una cantidad muy, muy menor en cómodas cuotas, y de allí quienes ganan son las compañías de seguro, de seguros, y por supuesto, y las RT desde ya, los médicos y médicas de la RT, muchos abogados y abogadas que trabajan con una ambivalencia total, para decirlo en un modo muy elegante. Se habla de prevención. ¿Hay prevención? En absoluto. En absoluto. Hay controles, que inclusive está, digamos, como para aparentemente cumplimentar con los parámetros de la OIT, es decir, Organización Internacional del Trabajo, se habla, por supuesto, de un listado de enfermedades profesionales, pero que es acotado. Muy diferente, porque esta ley, cuidado, no es una creación argentina. Desde ya dijimos que fue chilena, pero se basa aparentemente en una ley francesa, pero la ley francesa es totalmente diferente. Un ejemplo, el listado de enfermedades profesionales no es taxativo, es decir, no es esta y esta. Dice, y cuantas más se originen como consecuencia del trabajo y del ambiente laboral contaminado, que eso es de mucha importancia. Hay numerosísimas consecuencias de enfermedades terminales a corto, mediano o largo plazo que provocan la muerte por el ambiente laboral envenenado. Las ART no ejercen controles en las empresas porque no les interesa. Las empresas presentan una planilla, en algunos casos, pienso mal, se le da un dinerillo a quien va como inspector, o se habla por teléfono, cómo está todo, y sigue igual. Y siguen muriendo trabajadores y trabajadoras. Y siguen contaminándose trabajadores y trabajadoras. Y siguen lucrando las ART, las compañías de seguro y muchos y muchas de quienes ocupan cargos en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en los respectivos ministerios provinciales y en organismos dependientes, por ejemplo, superintendencia. Dejamos abierto esto. Quiero y propicio una reforma integral por y para los trabajadores y las trabajadoras de la República Argentina, cumpliendo con los parámetros, con las directivas muy claras